pongan en peligro la vida, bueno, tenemos menos riesgo de esto a que nos maten con un arma de fuego. Daño pulmonar agudo relacionado a la transfusión es casi igual el riesgo a estar en una fatalidad en un vehículo. Y bueno, es más fácil que nos muramos de un error médico a cualquiera de estas reacciones asociadas a transfusión. Lo que sí es un poco más frecuente, pero al final del día es más manejable, es la sobrecarga hídrica asociada a la transfusión o las reacciones febriles que son más comunes. En cuanto a los agentes estimulantes de la eritropoyesis, aquí hay un poco más de controversia. Ahorita les voy a mostrar los metaanálisis que han usado para las recomendaciones actuales en las guías. Entonces, por un lado, nos ayudan porque disminuyen los requerimientos de transfusión, pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes y al aumentar la hemoglobina, pues van a dar un efecto de cardio, neuro y nefroprotección. Pero por otro lado, los efectos adversos que se han relacionado con estos agentes es riesgo de aplasia pura de serie roja, riesgo de progresión tumoral, disminución en la supervivencia y aumento en el riesgo de trombosis. Ahora vamos a ver el peso que tiene cada uno de estos riesgos. Entonces, bueno, en cuanto a la aplasia pura de serie roja, se vio un aumento de la incidencia a partir de 1989 y hasta 2004. Y esto fue mayor con esta eritropoyetina que se llamaba EPREX, con un riesgo de 2.7 por cada 10.000 casos. Y si vemos con otros tipos de eritropoyetinas, este riesgo era menor. Se determinó que esto estaba dado por anticuerpos contra eritropoyetina. Entonces, una vez que un paciente desarrollaba estos anticuerpos, hacía reacción cruzada con otras formulaciones, entonces ya no nos servía cambiar a otro tipo de eritropoyetina e inclusive podía hacer reacción cruzada con la eritropoyetina endógena. Entonces, aquí vemos cómo está el riesgo que, si vemos aquí, fue mayor con EPREX subcutánea, y lo que se documentó es que el riesgo era porque se estaban utilizando jeringas con tapón de hule sin recubrimiento. Entonces esto es lo que aumentaba el riesgo en estos pacientes. Y entonces desde 2004 todas las jeringas precargadas tienen unos tapones que están cubiertos de una fluororesina para evitar esta antigenicidad con el hule no recubierto. De 2002 a la fecha sigue habiendo reportes de aplasia pura de serie roja, pero ha bajado mucho la incidencia. En cuanto al riesgo de progresión tumoral, aquí hay un poco de controversia porque hay unos estudios que han mostrado que sí está aumentado el riesgo y hay otros que no. Entonces, bueno, aquí les traje algunos. En 2003 se estudiaron pacientes con cáncer de cabeza y cuello que trataron con epoyetina beta y, bueno, también tenían radioterapia. En este estudio sí se encontró aumento de riesgo de progresión locorregional en pacientes que estaban tratados con epoyetina. En cáncer de células no pequeñas de pulmón y epoyetina alfa, fueron 70 pacientes y se suspendió de forma temprana porque vieron que sí había un aumento en la mortalidad y en la progresión. Y este estudio de JCO en 2005 en pacientes con cáncer de mama metastásico también se suspendió tempranamente por aumento de mortalidad y progresión. En 2012 Cochrane hizo un metaanálisis de 15 estudios. Bueno, fueron más, pero para progresión de enfermedad solamente analizaron 15 estudios y aquí no encontraron datos suficientes para poder relacionar las eritropoyetinas con el riesgo de progresión tumoral. Y aquí vemos el intervalo de confianza. En este otro metaanálisis de British Journal of Cancer que se publicó en 2010, fueron como 60 estudios, en total como 15,000 pacientes, y aquí si ven la tendencia, pues tampoco pudieron demostrar que hubiera un aumento en la progresión de la enfermedad. Ahora, en cuanto a la mortalidad, también hay estudios que han determinado que sí, otros que no, y bueno, aquí les traigo los más importantes. En el British Journal dividieron a los pacientes que tenían anemia en cáncer pero que no estaban recibiendo un tratamiento activo, los pacientes que estaban recibiendo solamente radioterapia y los pacientes que estaban recibiendo quimioterapia. En ninguno de los tres grupos encontraron una diferencia estadísticamente significativa para poder determinar que los agentes estimulantes de eritropoyesis aumentaran el riesgo de progresión.
En estos 5 metaanálisis, en algunos se encontró un poco de aumento de riesgo. Sin embargo, esto se los voy a comentar después, pero vean la característica de los pacientes, eran los que llevaron a los pacientes a una hemoglobina mayor de 12 y en un estudio en los pacientes que recibieron radioterapia. Este también es de mortalidad, en donde vemos los pacientes que no estaban recibiendo tratamiento y los que sí, y aquí tampoco encontramos un riesgo que fuera significativo para progresión de la enfermedad, bueno, para mortalidad, perdón. Y en el metaanálisis de Cochrane encontraron evidencia de que sí, estos agentes pueden aumentar mortalidad con un hazard ratio de 1.17, intervalo de confianza de 1 a 1.29, y en esto fueron 15.900 pacientes. Sin embargo, no pudieron determinar por qué tenía un aumento en la mortalidad y tampoco lograron determinar que la progresión de enfermedad, o la tasa de respuesta fuera diferente en los pacientes que recibían o no agentes estimulantes de eritropoyesis. Estos 8 metaanálisis me voy a detener un poco más porque con base a estos estudios fueron con los que muchas guías, incluido en SCN, ahora dan las recomendaciones sobre el uso de eritropoyetinas. Entonces, el primero fue en pacientes en radioterapia que tenían cáncer de cabeza y cuello, les dieron epoyetina beta y encontraron que sí tenían riesgo de progresión locorregional y también aumentaba el riesgo de muerte. En estos pacientes con enfermedades linfoproliferativas que recibían quimioterapia, les dieron darbepoyetina alfa y también encontraron una disminución en la supervivencia. Estos pacientes con cáncer metastásico que se trataron con epoyetina alfa también, estos con cáncer de células no pequeñas de pulmón, se trataron con epoyetina alfa y también hubo un aumento en el riesgo de muerte. Estos pacientes en radioterapia tuvieron riesgo de progresión locorregional y una tendencia hacia una disminución en la supervivencia, aunque esto no fue significativo. Con darbepoyetina alfa en tumores no mieloides también, una disminución en supervivencia, en pacientes con cáncer de mama en quimioterapia también y en darbepoyetina alfa también. Ahora, los autores que defienden el uso de agentes estimulantes de eritropoyesis lo que dicen es que, si se fijan aquí, el punto de corte para suspender estos agentes era con hemoglobinas mayores a 14 o 15, entonces no se sabe si en realidad esto fue lo que llevó a un aumento de mortalidad y ahora los lineamientos han cambiado y ya se tiene que suspender la eritropoyetina antes, que ahorita les voy a comentar. En donde sí casi todos los autores coinciden es en un aumento de riesgo de trombosis venosa. Y aquí se ve que, bueno, únicamente los pacientes en quimioterapia, no así los que estaban en radioterapia o sin tratamiento, tienen un aumento en el riesgo de desarrollar una trombosis venosa cuando se usan agentes estimulantes de eritropoyesis. En estos 5 metaanálisis también vemos un riesgo aumentado y en este de Cochrane también vieron que el riesgo de eventos tromboembólicos era mayor en pacientes que usaban estos agentes. El riesgo absoluto de trombosis en este metaanálisis fue de 7 contra 4% en el grupo que no usaba eritropoyetina. Entonces, bueno, ya si decidimos con estos datos usar eritropoyetina, las únicas 2 aprobadas por FDA para pacientes con cáncer son la epoyetina alfa y la darbepoyetina alfa. Les puse también la epoyetina teta porque ya hay estudios en donde lo usaron en pacientes con cáncer y su efectividad es igual a estas 2 eritropoyetinas, pero bueno, hasta donde encontré todavía no está aprobada por FDA. La dosis de epoyetina alfa es inicialmente 150 unidades por kilo, 3 veces por semana o 40,000 unidades semanales. Y cada 2 semanas, bueno, al inicio a las 2 semanas se tiene que ir viendo la respuesta para hacer modificaciones. En cuanto a la darbepoyetina alfa, es de 2.25 microgramos por kilo semanales o bien 500 microgramos cada 3 semanas. Pueden encontrar también otros esquemas en donde usan 100 microgramos por semana o 200 microgramos cada 2 semanas o así, bueno, eso ya es preferencia de cada quien. Y la epoyetina teta se utiliza
a una dosis de 20,000 unidades por semana inicialmente. Entonces, las recomendaciones de las guías es no utilizar estos agentes para prevenir anemia. Se recomiendan únicamente si la hemoglobina es menor de 10 gramos por decilitro o si disminuye 2 gramos la hemoglobina de la basal. ¿Cuándo tenemos que suspender estos agentes? Si no hay respuesta a los 2 meses de tratamiento o cuando la hemoglobina llegue a 12 gramos por decilitro. No se recomienda usar estos agentes en pacientes que no estén recibiendo quimioterapia activa y las guías de NCCN también dicen que no se usen en pacientes que están recibiendo quimioterapia con intención de curar. Y bueno, si un paciente desarrolla trombosis con el uso de estos agentes, pues también se tiene que suspender. Y finalmente, el hierro. Siempre hay que descartar deficiencia de hierro en estos pacientes, aunque muchos pacientes no tienen deficiencia, pueden tener deficiencia funcional, como lo vimos en la fisiopatología. ¿Cómo vamos a definir deficiencia funcional? Pacientes que tengan un nivel de ferritina menor a 800 con un índice de saturación de transferrina menor a 50. Entonces, en estos casos, este autor Auerbach en 2004 hizo un estudio en donde vio que en los pacientes que recibían hierro intravenoso, la respuesta era mejor a los pacientes que solo se daba agentes estimulantes de eritropoyesis. Y esto lo pensó porque los pacientes que tenían cáncer, que además tenían falla renal, en los que usábamos hierro, tenían una respuesta mejor. Entonces hizo este estudio en donde dividió a los pacientes en 4 grupos. Al primer grupo no le dio hierro, o sea, todos estos estaban recibiendo eritropoyetinas.